Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar el proyecto número 5 de artes que corresponde a las semanas 33, 34 y 35. En esta ocasión revisaremos el tema de la creación artística. Los subtemas que vamos a tratar son los ingredientes del arte o el proceso de la creación y las fases que serían la preparación e incubación y la iluminación, ejecución y verificación. Muy bien, dentro del proceso de la creación, normalmente será este proceso que lleva a un artista desde la concepción de una idea hasta mostrar una obra ya terminada. Este proceso sigue normalmente ciertas etapas y pues evidentemente cada una de las etapas tiene sus propias técnicas y sus propios procesos asociados a ellas. En general, pues el proceso artístico será para realizar una obra plástica nueva y serán pasos que se siguen de forma intuitiva en un inicio y posteriormente se hacen como una sistematización del trabajo creativo. Normalmente el artista tendrá una idea, un concepto que quiere comunicar y con base en ello realizará las diferentes etapas tratando de que esa idea gráfica o esa idea visual sea lo más claro posible. Las fases de este proceso, como ya se mencionaron, son la preparación, la incubación, la iluminación, la ejecución y la verificación. En la ilustración que estás viendo en la ficha, podrás ver una representación que se hace del pintor Leonardo da Vinci, realizando la obra de la Mona Lisa o la Gioconda, en donde en la primera fase sería la fase de preparación, en donde está pensando solamente a nivel idea qué es lo que quiere representar. En la siguiente fase vendrá la incubación, en donde empezará a realizar muchas ideas distintas y las formas de combinarlas. Posteriormente viene la iluminación, en donde ya realizará un boceto o un acercamiento mucho más similar a la idea que tiene en mente, en donde a lo mejor se realizarán pruebas de color o se realizarán diferentes tipos de ojos, posturas de la boca, etcétera. Posteriormente continuaremos con la ejecución, que sería ya el realizar o pintar la obra, y finalmente la verificación, que ya consistiría en mostrar esa obra al público. Dentro de las fases de incubación y preparación, podemos ver que al inicio pues sería en la etapa de preparación, tendremos que definir claramente el objetivo, es decir, qué idea es la que se va a transmitir, y normalmente para tener una idea, valga la redundancia, mucho más cercana, podremos realizar diferentes técnicas. Una de ellas es la lluvia de ideas, en donde voy a anotar todas las cosas que se me ocurran y que sean asociadas a lo que yo quiero representar. En este caso, por ejemplo, en el caso de la Gioconda, quizás sería la idea de lo femenino, la idea de la sonrisa. Hay muchas versiones que hablan sobre el significado oculto del rostro y sobre todo de las expresiones faciales. Y además tenemos un simbolismo en el paisaje del retrato. Entonces, todas esas ideas que van asociadas a una pieza, pues tendrían que estar en la lluvia de ideas. Dentro de esta ficha se te menciona mucho a un grafitero que es Werens, que es un artista español, que está explicando de alguna manera su proceso creativo para llegar a los murales que realiza en diversas ciudades, no solo de España, sino también de otros países de Europa. Y bueno, aquí en este caso, el ejemplo que se da es que él recibió una invitación del Ayuntamiento de Lisboa, que está en Portugal, para participar en un festival de graffiti, que es More Street Art Festival. Y dentro de esta propuesta le pidieron que generara un graffiti para transformar la calidad de vida de los habitantes de un barrio, que es uno de los barrios más pobres y degradados de la ciudad. Entonces, lo primero que hace este artista es documentarse, es decir, investigar cómo está el barrio y qué problemáticas sociales tienen. Y después, obviamente, consulta cuáles son las medidas del muro, de qué tamaño, qué dimensión va a tener que trabajar para establecer un formato y para que dentro de ese formato pueda acomodar los elementos como sea más conveniente.
Él finalmente hace una lluvia de ideas y encuentra una relación entre el encargo y el dibujo. Dibuja todo lo que se le va ocurriendo. Si se dan cuenta, aquí del lado izquierdo podemos observar que hay pues una serie de elementos naturales. Trabaja mucho con flores y con naturaleza, entonces hizo diferentes bocetos de plantas, de diferentes plantas, y además de plantas que tenían pues a lo mejor una relación con la ciudad. Además pone otros elementos de personas, y se dan cuenta también hay una mano, y bueno, todos estos elementos de lo que se le va ocurriendo a él que puede ser pertinente o que puede expresar la idea que tiene en mente, pues entonces las va realizando. Y bien, como aclaración, el brainstorming o la lluvia de ideas pues sería esta técnica en donde vamos anotando todo lo que nos venga a la mente con asociaciones libres, y a veces se van eliminando, ¿no? A veces algunas están demasiado fuera, pero es importante ir anotando todo y no detener este proceso creativo, sino dejarlo fluir, y ya posteriormente se hace una selección de todas las ideas que vamos a tomar en cuenta y que creemos que son las mejores ideas. Dentro de la siguiente fase, que sería la incubación, aquí se empezaría ya a concretar más la idea, en donde una vez que ya realicé toda esta lluvia de ideas, voy a empezar a realizar bocetos, donde voy a conjuntar todas las ideas que se me fueron ocurriendo para generar una sola imagen, porque al final una obra no debería de parecer como un collage, sino una idea integrada. Entonces, en este caso, pues tenemos estos dos bocetos de la derecha que hace el artista Werens, en donde está conjuntando un poco la idea de lo natural y también la idea de la vigilancia, la videovigilancia que hay en estas colonias que suelen ser problemáticas o que suelen ser peligrosas. Y entonces empieza a pensar cómo conjuntar esas ideas. Si se dan cuenta, más o menos se ve una cámara de video que tiene el cuerpo de una abeja, y esta está posada sobre esa flor y esas flores que está él manifestando como la idea de plantas exóticas que quiere reflejar en este país, ¿no? Entonces es un boceto muy simplificado. Dentro de la siguiente fase, que sería la iluminación y la ejecución, en este caso, pues en la iluminación sería ya concretar la idea final. Una vez que ya tengo los bocetos definitivos, sería ya empezar a concretar más las ideas, e incluso ponerles ya color, un color que se considere que sea adecuado. Y en donde se hace ya la composición del tamaño que se va a requerir. Se dan cuenta, ahí también incluye otros elementos como estos círculos concéntricos que va colocando en la composición para darle una mayor visibilidad y que además sea impactante. Dentro de las artes escénicas, esta idea o esta misma fase de iluminación sería ya el ensayo general, que sería como una última representación, una idea previa antes del estreno de una obra. En general se hace en las condiciones más similares o lo más parecido posible a cuando se presenta una obra ante el público, y evidentemente también sirve para evaluar qué elementos funcionan en una obra y cuáles no. Lo mismo en las artes visuales, y el artista está viendo que pues a lo mejor esta idea al final queda ligeramente modificada porque considera que necesita más color o necesita más elementos o algo por el estilo, ¿no? Pero ya es una idea muy, muy acercada al fin. Por último, la fase de ejecución sería ya la planificación de la obra final. En el caso específico de este artista Werens, pues sería ya la pintura sobre el mural. Se dan cuenta, ahí vienen 3 fotografías donde estamos viendo las fases de este proceso, donde primero pues solamente se fondea el muro y posteriormente se colocan pues estas grúas para ir pudiendo dibujar y seccionar cada uno de los fragmentos del mural e irlos pintando poco a poco. Normalmente pues se hace como un trazo general y posteriormente se va haciendo ya el relleno con los colores más específicos. En este caso aquí se te especifica de qué hora estuvo trabajando y cuánto tarda el artista. Y bueno, finalmente realiza los claroscuros y se puede observar ya una obra finalizada. Como aclaración, la palabra graffiti proviene del griego que significa escribir, y en general los grafiteros
y sobre todo en los inicios de este tipo de obras. Son considerados más escritores que pintores. Iniciaron primero haciendo solo tags o solamente como consignas de protesta, pero en realidad tienen un origen más antiguo que se remonta a la época romana, y el graffiti ya moderno como tal, el nombre de graffiti, sí nace durante los años 60 en los Estados Unidos y surge con un movimiento de contracultura del hip hop y sobre todo como un movimiento de protesta. Ya posteriormente, pues se fue consolidando como un movimiento artístico que ya es reconocido y respetado. Por último, vendría la fase de verificación, en donde pues ya vendría la exposición ante el público de la obra, ya sea si es en un espacio abierto, como lo es el caso del graffiti. Suele haber inauguraciones, pero evidentemente pues las podemos contemplar simplemente con ir caminando por la calle. En el caso de las obras que están dentro del museo, lo mismo pues si se hace una invitación o una inauguración específica para dar a conocer la obra y se quedará en el lugar durante cierto periodo. Las actividades que deberás de realizar vienen indicadas, recuerda, con un lapicito que dice refuerza lo que aprendiste. Si te das cuenta, en los indicadores de evaluación vienen anotadas todas las actividades que debes realizar. La primera es elaborar una lluvia de ideas en forma de paraguas invertido, y esto viene un dibujo muy similar en tu ficha para que lo tengas en cuenta, pero puedes realizar otro, en donde vas a rellenar o vas a completar con una lluvia de ideas todas las ideas que se te ocurran acerca del cambio climático y cómo lo puedes representar de forma gráfica y visual, ya sea que lo pongas con palabras, que lo pongas con ilustraciones o que lo pongas con recortes. Posteriormente será elaborar un boceto a mano en hoja carta completa, representando la idea que ya tienes más o menos en mente sobre el cambio climático, y debes aplicarle color. Y para finalizar, deberás realizar una propuesta final de la obra en tamaño doble carta, completamente coloreada o pintada a mano. Esto debe de ser, fondo y figura deben de tener color. Recuerda que no nada más la figura conforma una obra plástica, también tiene que tener un fondo, y este fondo tiene que contrastar tanto en color como en forma para que esta figura resalte aún más. En esta última obra deberás de representar una idea acerca del cambio climático, y recuerda cuidar el coloreado uniforme. También recuerda que debes entregar en tiempo y forma, cuidar la presentación y limpieza, y anotar nombre completo y grupo en tus actividades. Aquí te dejo unas ligas por si quieres consultar más procesos creativos en general. Y no olvides reflexionar con tus padres y o tutores acerca de lo que has aprendido en esta lección. Eso sería todo, chicos. Nos vemos.